En una tierra lejana llamada Uz, vivía un hombre diferente. Justo. Íntegro. Temeroso de Dios. Su nombre era Job, y su vida era como un faro de luz en medio de un mundo incierto. Tenía riquezas, ganado, sirvientes, una familia numerosa. Pero su verdadero tesoro no era lo que poseía, sino a quien adoraba. Mientras en la tierra se oía su alabanza, en los cielos se desataba un diálogo invisible. Lo que estaba por venir no era una historia cualquiera. Era una batalla del alma. Un examen del corazón. Una búsqueda de sentido en medio del sufrimiento. ¿Puede un hombre amar a Dios sin esperar nada a cambio? Esta es la historia de Job. Prepárate para recorrer un viaje de dolor, verdad y gloria. Un viaje donde la oscuridad no tiene la última palabra. Bienvenido a la luz de Nazaret. Bienvenido a la historia de Job. En las vastas tierras del antiguo Oriente, más allá de las montañas del silencio y las arenas que jamás han sido contadas, vivía un hombre cuyo nombre resonaba como eco de virtud entre los sabios y los humildes, Job de Uz. No era un rey, pero su palabra valía más que la de muchos reyes. No era un profeta, pero su alma hablaba con Dios en el lenguaje del fuego y la fe. Rico en ganado, en tierras, en siervos y en hijos. Job era dueño de lo visible, pero más aún, dueño de lo invisible, el respeto de los hombres, la bendición de los cielos y una vida sin mancha ante los ojos del Altísimo. Sus días transcurrían entre sacrificios a Dios y festines en honor a la vida. Cada uno de sus 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres, celebraban banquetes con alegría, y Job, previsor, ofrecía holocaustos cada amanecer por si acaso alguno de ellos había pecado en su corazón. Pero mientras la vida de Job florecía como los campos al alba, en lo alto, muy por encima de los cielos donde los ángeles cantan, se reunió un concilio que marcaría el destino del hombre justo. Y entre ellos, caminó una sombra. Una sombra que no hacía ruido. Una presencia que cuestionaba la luz. Su nombre, Satanás. Dios lo miró y le preguntó: ¿De dónde vienes? Y él, con voz de hielo, respondió: de rodear la tierra y andar por ella. ¿Has considerado a mi siervo Job? Preguntó el Eterno. No hay otro como él. Íntegro. Justo. Temeroso. De Dios. Apartado del mal. Satanás rió sin mover los labios. ¿Acaso Job teme a Dios de balde? Y así se lanzó el desafío que cambiaría el curso de la historia. El aire en el concilio celestial se tensó como una cuerda a punto de romperse. Satanás avanzó un paso, su mirada fija en la majestad del Eterno. ¿Acaso no lo ha cercado por todos lados? Su casa, su hacienda. Todo lo que toca prospera. Has bendecido su obra, y su ganado se multiplica en la tierra. Pero extiende ahora tu mano, y toca todo lo que posee, y verás si no blasfema contra ti en tu misma cara. Un silencio sagrado descendió. Incluso los ángeles dejaron de respirar. Dios, en su infinita soberanía, no necesitaba probar nada. Pero en su sabiduría infinita, vio una historia más grande. Una que iría más allá del entendimiento de hombres y querubines. Muy bien, dijo con voz de trueno contenido. Todo lo que tiene está en tu mano. Pero no pongas tu mano sobre él. Y así, con un gesto, el juicio fue sellado. La tormenta fue desatada. La apuesta del adversario estaba en marcha. Satanás descendió a la tierra como un relámpago envuelto en ceniza. Y el día que siguió quedaría escrito con sangre y fuego. Primero vino un mensajero, temblando de miedo. Los sabeos atacaron. Tus bueyes y tus asnos han sido robados. Mataron a los siervos con espada. Solo yo escapé para contártelo. Ni siquiera había terminado de hablar cuando otro corrió, jadeando. Fuego de Dios cayó del cielo. Quemó tus ovejas y a los pastores. Solo yo escapé. Y mientras las palabras caían como martillazos, llegó un tercero. Los caldeos. Divididos en 3 bandas.
Se llevaron tus camellos. Mataron a los siervos. Solo yo escapé. Job cayó de rodillas. Pero aún no sabía que el golpe más cruel estaba por llegar. Un último mensajero, pálido como la muerte misma, se postró ante él. Tus hijos estaban comiendo y bebiendo vino en casa del mayor. Y un gran viento vino del desierto, la casa se derrumbó sobre ellos. Murieron todos. Solo yo escapé. Y en ese instante, el mundo de Job se oscureció. El sol pareció detenerse. La tierra, temblar. Los cielos, guardaron silencio. Job se levantó, rasgó su manto, se rapó la cabeza y cayó en tierra, adorando. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Pero el adversario no había terminado. En lo alto, en ese lugar que ningún ojo mortal ha visto, volvió a reunirse el concilio de los hijos de Dios. Y como una sombra vieja que nunca se va, Satanás también vino. Dios lo miró una vez más. ¿Has considerado a mi siervo Job? Aún después de todo lo que ha perdido, sigue siendo íntegro. Sin motivo me incitaste contra él para arruinarlo, y no ha pecado. Satanás no se inmutó. Su voz, como un susurro de serpiente. Piel por piel. Todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Pero extiende tu mano, toca su carne y sus huesos, y verás si no te maldice en tu cara. Otra prueba. Más cruel. Más íntima. Y una vez más, el Creador, consciente del misterio más grande que estaba tejiendo, permitió el golpe. Está en tu mano, dijo. Pero guarda su vida. Y así, descendió el adversario con furia contenida, y el justo de Uz, ya vestido de luto, se vio cubierto de llagas purulentas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Job, grande entre los hombres. Ahora se sentaba en un montón de ceniza, rascándose con un pedazo de tiesto, como un perro apaleado, abandonado de todo menos de su alma. Y entonces, se alzó una nueva voz, no de enemigo. No de ladrón. Sino de su propia esposa. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job, levantando los ojos cenicientos, habló con dignidad y fuego. Hablas como una mujer insensata. ¿Recibiremos de Dios el bien? ¿Y el mal no lo recibiremos? Ni una palabra de pecado salió de su boca. Pero los vientos del sufrimiento no se habían ido. Lejos de eso, estaban a punto de soplar más fuerte, trayendo consigo voces antiguas. Con juicios velados y sabiduría torcida. 3 figuras cabalgaban a través del polvo, desde tierras lejanas, guiadas por el eco del infortunio. Amigos. O eso parecían ser. Desde el este, el oeste y el sur llegaron los nombres que alguna vez compartieron la mesa y la risa con Job: Elifaz de Temán, sabio entre los ancestros; Bildad el Sujita, guardián de tradiciones antiguas; y Sofar de Naamat, fervoroso en justicia pero ciego en compasión. Los 3 cabalgaron hasta los límites de Uz, alertados por rumores de desgracia. Pero cuando vieron a Job, encorvado entre cenizas, irreconocible por el sufrimiento, se detuvieron. Ninguna palabra pudo nacer. Solo el silencio. Rasgaron sus mantos. Se echaron polvo sobre sus cabezas. Y se sentaron con él 7 días y 7 noches, sin hablar. Porque veían que su dolor era muy grande. 7 días de silencio. 7 noches sin consuelo. Pero en el 8º día, como si una grieta se abriera en el corazón del justo, Job alzó su voz. Y lo que salió no fue una maldición contra Dios, sino una maldición contra el día de su nacimiento. Perezca el día en que nací, y la noche en que se dijo, varón ha sido concebido. ¿Por qué no morí al nacer? ¿Por qué la vida se da al hombre que sufre? Era el clamor de un alma desgarrada. Un eco del dolor que los sabios no pueden explicar. Un grito que se lanza al cielo, y solo encuentra estrellas calladas. Entonces Elifaz habló. No como un amigo, sino como un juez disfrazado de sabio. ¿Te atreverás a quejarte, tú que corregías a otros? ¿No sabes que los que siembran mal,
cosechan mal? Ningún inocente ha perecido jamás. Sus palabras eran suaves como seda, y tan afiladas como dagas. Job no respondió con ira, sino con tristeza. ¿Quién me diera que se cumpliera mi petición? Que Dios me aplastara. Porque las flechas del Todopoderoso están en mí, y mi espíritu bebe su veneno. Pero Elifaz no sería el único en hablar. Bildad ya se preparaba para lanzarse contra el corazón herido de su amigo. Con palabras más duras que el viento del desierto. Bildad el sujita, con rostro grave y mirada severa, se irguió sobre las cenizas. ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas? Tronó. Si tus hijos pecaron contra Dios, Él los entregó al castigo que merecían. El golpe fue directo, brutal. Las palabras caían como granizo sobre un hombre ya herido. Pero Bildad no había terminado. Dios no rechaza al íntegro ni sostiene la mano de los malvados. Si tú eres puro y recto, Él se levantará por ti. Había lógica en sus palabras, sí, pero ni una gota de misericordia. Era el consuelo de los que creen que el dolor siempre tiene culpable, que la tragedia solo visita a los impíos. Job, temblando por dentro pero firme en su dignidad, levantó la voz. Ciertamente sé que es así. Pero ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? Si él quisiere contender conmigo, no le respondería ni una entre 1000 razones. Aunque fuese justo, no me conocería a mí mismo. Job hablaba con la tristeza del que sabe que no es culpable, pero tampoco puede comprender por qué el cielo guarda silencio. Y entonces, cuando la conversación ya ardía como un hierro en carne viva, se alzó el tercero, Zofar de Naamat, el más impaciente, el más rudo. Ojalá Dios hablara y abriera sus labios contra ti. Rugió. Dios te ha castigado menos de lo que mereces. ¿Podrás tú descubrir los secretos de Dios? Arrepiéntete. Y si eres limpio, volverás a brillar. 3 amigos. 3 juicios. 3 martillos sobre un hombre caído que solo pedía respuestas, no condenas. Job los miró. Y su alma ardió como un faro en medio de la tempestad. Mis ojos han visto el dolor. Mis huesos lo sienten como veneno. ¿Hasta cuándo me afligirán y me quebrantarán con palabras? Dios sabe que soy inocente. Pero Él no me responde. Y fue allí, entre quejas y lamentos, que Job lanzó un grito que cambiaría el curso de todo lo dicho hasta entonces. Oh, si existiera un mediador entre Dios y el hombre. Alguien que pudiera poner su mano sobre ambos. Alguien que defendiera mi causa ante el Altísimo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Como un eco del futuro, como un susurro profético. Porque mientras Job hablaba al vacío, el cielo escuchaba. El polvo de las palabras no se asentaba. Job y sus consoladores continuaban un duelo no de espadas, sino de argumentos, reproches y suspiros. Pero Job, solo contra 3, sin amigos ni justicia, se aferraba a una esperanza invisible. Aunque me mate, en él esperaré. Mis testigos están en el cielo. Mi intercesor está en las alturas. Mis amigos se burlan. Pero mis ojos derraman lágrimas ante Dios. Y justo cuando los 3 amigos agotaban su repertorio de razones, cuando Job ya parecía estar solo ante su miseria, una nueva voz surgió entre los escombros. No era la de un anciano. No venía de los sabios que hablaban con sentencias. Era la de un joven. Callado hasta ahora, pero encendido por dentro como un horno de justicia. Su nombre, Eliú, hijo de Baraquel. Me he contenido por respeto. Dijo con fuego en sus ojos, pero ahora hablaré. Ustedes condenan a Job, pero no han refutado su inocencia. Y tú, Job, has justificado tu alma más que a Dios. Pero Dios es más grande que el hombre. Y a veces habla en sueños, en dolores, en la enfermedad misma. Eliú hablaba con una convicción que ni los años ni las tradiciones podían detener. Y mientras sus palabras se elevaban, algo más comenzaba a moverse. Una nube se formaba en el horizonte. Un rugido lejano se escuchaba. No era viento. No era tormenta. Era una presencia. El discurso de Eliú ardía aún en el aire como brasa sobre ceniza cuando los cielos se oscurecieron sin aviso.
El viento sopló con una violencia distinta. No era tormenta común. No era lluvia. Era algo más profundo. Era la voz del Altísimo acercándose. Y entonces, un torbellino descendió sobre Uz. La tierra tembló. El polvo se alzó como un ejército. Los amigos se postraron, y Job, cubierto de llagas, se incorporó como pudo. Y del centro de aquel torbellino, una voz habló. No como trueno, sino como poder sin contención. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Job no respondió. Nadie se atrevió. Ciñe ahora tus lomos como un varón, y yo te preguntaré, y tú me enseñarás. Y así comenzó el interrogatorio de Dios al hombre. No para humillarlo, sino para abrirle los ojos a una verdad más grande. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién encerró con puertas el mar, cuando se derramaba como nacido del vientre? ¿Has mandado tú a la mañana que amanezca? ¿Has penetrado tú hasta las fuentes del mar? La voz no lo acusaba. Lo despertaba. Dios no le dio una explicación. Le dio una revelación. Era como si el Eterno le dijera: tú me preguntas por justicia, pero yo sostengo el caos. Tú buscas lógica, pero yo soy el que dibuja el misterio con propósito. Y Job, en medio del torbellino, ya no pudo hablar. Había encontrado algo más grande que respuestas. Había visto a Dios. El torbellino aún rugía, pero Job ya no temblaba. No por falta de miedo, sino porque su temor se había convertido en reverencia. Dios había hablado, Job cayó rostro en tierra. La tormenta cesó. El cielo se abrió. Y la historia comenzó a redimirse. Porque lo que vino después no fue olvido, sino restauración. Cuando el viento cayó y el cielo recobró su azul profundo, el silencio no era vacío, era sagrado. Job, quebrado y sanado por dentro, no necesitaba ya defensa. Pero Dios sí tenía algo que decir. A los que hablaron en su nombre sin entendimiento. Entonces la voz volvió a rugir, pero no contra Job. Mi ira se enciende contra ti, Elifaz el temanita, y contra tus dos amigos, dijo el Señor. Porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Los tres se miraron, pálidos como la cal blanca de un sepulcro. Tomad 7 becerros y 7 carneros, e ide a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Mi siervo Job orará por vosotros, porque a él atenderé. ¡Qué giro inesperado! El que fue juzgado, ahora era intercesor, y el Señor restauró el bienestar de Job, cuando él hubo orado por sus amigos. Pero no solo restauró. Dio el doble. Sus ovejas volvieron a llenar los campos. Sus camellos, los caminos. Sus criados, la casa. Y su nombre, el respeto entre todas las tierras, y no fue todo. Hijos. Hijas. Belleza y descendencia. Job no volvió a tener lo mismo. Tuvo más. Job miraba a sus nuevos hijos y a sus nuevas hijas. 7 hijos y 3 hijas, tan hermosos que las mujeres de la región nunca habían visto nada igual. Y Job los miraba, y con una sonrisa plena, pensaba que, aunque la vida le había quitado tanto, el cielo le había dado el doble. Así, su historia pasó a ser una de las más veneradas de todas las tierras. Su vida fue un testimonio de perseverancia, un recordatorio de que la vida, aunque llena de incertidumbre, también está tejida por hilos de gracia y compasión. Los sabios que estudiaron su vida llegaron a la misma conclusión. El sufrimiento no tiene siempre un propósito claro, pero puede llevar a la transformación interior, a una comprensión más profunda de la vida y la muerte, y a una aceptación que no se basa en la resignación. Job perdió todo. Pero nunca perdió su fe. Dios no lo abandonó. Lo restauró. Lo bendijo. Le mostró que detrás del silencio, había un propósito eterno. Y tú, que estás viendo esto, tal vez también estás pasando por fuego. Job perdió todo. Pero nunca perdió su fe. Dios no lo abandonó. Lo restauró. Lo bendijo. Le mostró que detrás del silencio, había un propósito eterno. Y tú, que estás viendo esto,
tal vez también estás pasando por fuego. Por pruebas que no entiendes. Por noches largas sin respuesta. No estás solo. La luz de Nazaret camina contigo. El Dios de Job es el mismo hoy. Y si permaneces fiel, verás su gloria brillar en medio de tus cenizas. ¿Te bendijo esta historia? Haz que otros también reciban esperanza. Suscríbete a Luz de Nazaret. Dale like si esto habló a tu corazón. Comparte este mensaje con alguien que necesite aliento hoy. Comenta abajo, ¿qué parte de la historia de Job tocó más tu vida? Juntos, sigamos iluminando corazones con la verdad que libera. Hasta el próximo mensaje, bajo la luz de Cristo.